Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3, versículo 11. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. ¿A dónde está la iglesia de Jesucristo? Digan amén. Le voy a pedir un instante de pie nada más por reverencia a la palabra del Señor en esta mañana. Solo un minutito nada más. Después se vuelve a sentar. Aleluya. Por lo menos deja descansar la silla un poquito ahí. Digan gloria a Dios. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Ubíquese todo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. ¿Cuántos están ubicados ya? Los que tienen la Biblia en el celular, escúcheme, solo lea la Biblia. No sea que está leyendo la Biblia y le entra un chat y se sale de la Biblia y se quedó chateando ahí en medio del culto. Se perdió la mayor bendición, que es la palabra de Dios. Amén. Leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Digan todos amén. Dice así: he aquí, yo vengo, ¿cuándo? Pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo le pregunto, ¿cuántos tienen oído aquí? Levante la mano, solo los que tienen oído. Aleluya. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Diga: Señor, habla conmigo a través de tu palabra en esta mañana. Amén. Tome asiento, por favor. Desocupe sus manos y regálele un aplauso bien bonito al Señor en esta hora. Digan gloria a Dios y a su nombre. Diga conmigo: Jesús. ¿Cuántos son la iglesia de Jesús? El Señor trajo al país de Ecuador a la iglesia pentecostal Dios es Amor para salvar. ¿Qué tienes? Pastor, tengo la fe que ha sido despertada en mí para creer en Jesús como Salvador. Tengo la palabra del Señor que me ha sido enseñada para ser iglesia de Jesucristo. Retén lo que tienes. En pocas palabras, persevera en el Señor, persevera creyendo en el Señor, persevera viviendo para Él por medio de su palabra. Escúcheme, para que ninguno tome tu corona. ¿Quién es el que vive? Diga: el Señor vendrá por su iglesia. La pregunta es: ¿cuáles o quiénes son la iglesia del Señor? ¿Por quiénes se compone o se conforma la iglesia del Señor? La iglesia del Señor se conforma, diga conmigo, por aquellos que son salvos. ¿Por quiénes se conforma la iglesia del Señor? Por aquellos que son salvos. Yo le pregunto, ¿cuántos salvos hay aquí hoy? Alguna gente dice: pastor, eso nadie lo sabe. Nadie sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Yo le digo en esta mañana, sí lo sabemos. Y yo quiero que vaya en su Biblia al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Yo quiero ir rapidito, pero predicar de la forma más sencilla posible para hacerme entender en esta mañana. Digan gloria a Dios. San Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Cuántos están ubicados allí? ¿Quiénes son los salvos? Dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hagamos un pare allí y tenga su Biblia abierta. Diga conmigo: Dios amó al mundo. Eso nos incluye a todos.
Eso incluye toda la humanidad. Cuando Dios dice, Dios amó al mundo, incluye a todo ser humano. Los que estamos hoy aquí en la iglesia, Dios nos amó, pero también incluye al que está afuera, incluye al que hoy en día dice, yo no creo en Dios, incluye al que hoy en día quizás está borracho, al que hoy en día está haciendo las cosas que a Dios no le agrada. A él también lo incluye, porque la Biblia dice, Dios amó al mundo. Nos incluye a todo. Pero ¿para quiénes es la salvación? Digan gloria a Dios. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos incluye a todo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? ¿Por quién? Dios nos amó a todos, pero la salvación es para los que creemos en Jesús. Dice, envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios amó a todos los seres humanos, pero el hecho de que Dios ame a todos los seres humanos no quiere decir que va a haber salvación para todos. ¿Para quiénes va a haber salvación? Para aquellos que eligen creer en Jesucristo como Salvador. Dice la Escritura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Digan gloria a Dios. Tenemos claro ese punto. Diga, Dios nos amó a todos, pero la salvación es para los que creen en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús en esta mañana? ¿Cuántos se creen en Jesús? Digan gloria a Dios y a su nombre. La persona que cree en Jesús tiene evidencia. Escúcheme, hay cantidad de gente que dice, yo creo en Jesús. Pero el que cree en Jesús tiene evidencia. ¿Cuál es la evidencia? El que cree en Jesús, número uno, le recibe como Salvador. Le acepta como Salvador. ¿Quién es el que vive? ¿Cuántos ya han aceptado a Jesús como Salvador en su vida? ¿Cuántos le han aceptado? La segunda evidencia del que cree en Jesús, el mismo Jesús la dijo. Jesús dijo, el que cree en mí, mi palabra guardará. ¿Quién es el que vive? Entonces, el que cree en Jesús hace dos cosas. Le acepta como Salvador y toma la decisión de vivir para Él por medio de la obediencia a su palabra. Yo le pregunto, ¿cuántos dieron esos dos pasos ya? ¿Cuántos lo dieron? Levante la mano los que ya lo dieron. Pastor, yo no lo he hecho. ¿Qué estás esperando para hacerlo? ¿Quién es el que vive? Pastor, yo decía que creía en Jesús, pero no le he aceptado en mi vida como Salvador. Yo decía que creía en Jesús, pero no he tomado la decisión de vivir para Él por medio de su palabra. Escúcheme, yo vengo en esta hora a decirte, hoy es un día maravilloso, todavía tienes vida y mientras hay vida, hay esperanza. Así que hoy puedes abrirle su corazón al Señor, aceptar a Jesucristo como Salvador y tomar la decisión de vivir para Él y a su nombre. Y cuando tú tomas la decisión de vivir para Él por medio de su palabra, porque crees en Él como Salvador, te vuelves parte de su iglesia. ¿Quién es el que vive? ¿Y qué viene a hacer Jesús con su iglesia? Diga conmigo, la viene a llevar con Él. Entonces, si eres parte de la iglesia de Jesucristo, te irás con Él cuando Él decida levantar su iglesia de esta tierra y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Pastor, ¿y qué pasará con los que no creen en Jesús? A mí me han dicho, pastor, que no necesito a Jesús para ser salvo. Me han dicho que la salvación se consigue de otra manera. A mí hay gente que le he predicado y me ha dicho, pastor, yo no necesito a Jesús porque yo soy demasiado bueno. No le hago mal a nadie.
¿Cuántos han escuchado eso? Escúcheme. Todos somos malos delante del Señor. Pastor, yo no. Usted no debería estar aquí. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. ¿Quién es el que vive? Comparado frente a la ley de Dios, porque si usted no cree en Jesucristo, la única forma de usted ser catalogado bueno delante del Señor es que usted guarde la ley. Escúcheme, y la ley de Dios no solo contiene 10 mandamientos, como muchos dicen por ahí. Yo guardo los 10 mandamientos, pero eso es mentira. Nadie guarda los 10 mandamientos. Le digo por qué. Porque entre los 10 mandamientos hay uno que dice, santificad el día de reposo. Y el día de reposo es el sábado, establecido por Dios en la ley. Atención a lo que le digo. Para el día sábado el Señor estableció una ceremonia llamada el Shabbat. En el Shabbat los israelitas no podían prender ni siquiera un fósforo porque era pecado. Y usted y yo trabajamos en sábado, hacemos tremendos paseos el sábado, tremendo sancocho el sábado. Ya estamos fallando en los primeros 10 mandamientos. Los 10 mandamientos contienen uno que dice santificar la fiesta. Escúcheme algo. ¿Cuáles fiestas son esas? Son las fiestas solemnes que Dios estableció en la Biblia. 7 fiestas solemnes que hay allí. La fiesta del Pentecostés, de los panes sin levadura, de las primicias. Escúcheme, toda esta fiesta nosotros no la santificamos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estamos qué? Estamos fallando, estamos pecando delante de Dios en los primeros 10 mandamientos. Pero la ley no contiene solo 10 mandamientos, la ley contiene 613 mandamientos. Y si fallamos en los primeros 10, imagínense en los 613. Entonces, si no guardamos los 613 mandamientos que contiene la ley de Dios, ¿cómo somos catalogados delante del Señor? Malos, pecadores. ¿Quién es el que vive? Entonces, ¿quién es el que viene a perdonar nuestro pecado? Jesucristo es el que viene a perdonar nuestros pecados. Por esa razón le necesitamos en nuestra vida y a su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Qué pasará con los que no creen en Jesús? Allí mismo en San Juan 3:18, ¿qué dice la Biblia? Léalo conmigo. Dice, el que en él cree, no es que, ¿por qué no es condenado? Porque el que en él cree tiene vida eterna. Pero mire lo que dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el que cree en Jesús, diga conmigo, tiene salvación, tiene vida eterna, hace parte de la iglesia que Jesucristo va a llevar. Pero el que no cree en Jesús, dice, es condenado. ¿Porque era malo? ¿O porque era bueno? ¿O porque era regular? Cuando es en medio, ¿es regular? ¿Acá? ¿O porque era regular? ¿Por qué se condenó? No se condenó ni porque era malo, ni porque era bueno, ni porque era regular. Se condenó por no creer en Jesucristo como Salvador. Diga gloria a Dios. Sea que usted se crea malo o se crea bueno, necesita a Jesucristo en su vida para tener la salvación de su alma. Aleluya. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Por qué razón los que no creen en Jesús son condenados? Vayamos al libro de Hechos, capítulo número 4, y a su nombre, en el versículo número 11 y versículo 12. Hechos capítulo 4, en el versículo 11 y versículo 12. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuántos están ubicados ya? Ubíquese todos allí para poder leer juntos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: este Jesús
es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y mire lo que dice: en ningún otro hay salvación. Repite eso bien fuerte conmigo, diga: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Por qué razón los que no creen en Jesús son condenados? Porque Jesús es la única oportunidad que tiene el ser humano de tener salvación. Acabamos de leer: en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado ¿a quiénes? A los hombres en quien podamos ser salvos. Yo le pregunto, conforme a San Juan 3:16, ¿quién dio a Jesús? Lo dio Dios el Padre. Y Pedro está diciendo: no hay otro nombre bajo el cielo que haya sido dado para tener salvación. Dios el Padre dio a Jesús, lo trajo a esta tierra para que viviera en esta tierra, guardara la ley, pagara un sacrificio en la cruz del Calvario, llevando el castigo de nuestros pecados, muriera y al tercer día resucitara y se convirtiera en nuestro Salvador. Aleluya. Dios lo dio como nuestro Salvador, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? El que no cree en Jesús está perdiendo la única oportunidad que tiene el ser humano de tener salvación. En esta mañana yo te digo: si estás en Jesús, no te apartes de Él ni por nada ni por nadie. Tengas que enfrentar lo que tengas que enfrentar, persevera en Jesús. ¿Por qué? Porque si le permites a algo o a alguien que te aparte de Jesús, te estaría apartando de la única oportunidad que tienes para tener salvación y vida eterna. No le permitas a nadie ni a nada que te aparte de Jesús. Sigue perseverando como iglesia de Jesucristo, que Jesucristo tiene un futuro glorioso para su iglesia y a su nombre. Y usted que dice: pastor, pero yo no estoy en Jesús. El estar en Jesús o no depende de una decisión que tú puedas tomar. Tú eres el que decide creer o no creer en Jesús. Tú eres el que decide. Hay gente que sabe que Jesús es nuestro Salvador, pero ellos deciden no recibirle en su vida como Salvador. Eres tú quien decide si aceptarle como Salvador o no aceptarle. Eres tú quien decide si tomar la decisión de vivir para Él por medio de su palabra o sencillamente vivir la vida que tú quieras sin importar la opinión de Él. Eres tú quien toma esa decisión. Lo que yo te pregunto en esta mañana es: ¿de qué lado quieres estar? ¿Del lado de la iglesia de Jesucristo, los que tienen salvación y vida eterna, o del otro lado, del lado de los que no tienen salvación sino condenación eterna? ¿A dónde quieres estar? ¿De qué lado quieres estar? Eres tú quien lo decide. Ya Dios hizo su parte enviando a su Hijo como nuestro Salvador. Eres tú y yo los que decidimos si creemos en Él y echamos mano de la salvación que Él nos regala o no la aprovechamos. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Cierro preguntándote lo siguiente. Al día de hoy, en este momento que estamos aquí, ¿eres iglesia de Jesús? ¿Eres iglesia de Jesús? Eso quiere decir que has creído en Jesús como Salvador y has aceptado como Salvador y has tomado la decisión de vivir para Él. Permanece en Él. Y los que de repente no dijeron amén, puede ser que no son iglesia de Jesús todavía. Hoy te digo: ábrele tu corazón a Dios.
empieza a creer en Jesucristo, recíbele como Salvador y toma la decisión de vivir para Él de hoy en adelante. Y te convertirás en iglesia de Jesús, y un día el Señor vendrá y nos recogerá a todos, aleluya, y tendremos la vida eterna con Él. Estaremos por la eternidad con Él. Que el Espíritu de Dios hable más y más para cada una de sus vidas. Colóquese de pie en esta mañana en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta mañana? ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿hay alguien aquí que diga: pastor, hasta el día de hoy no había creído en Jesucristo como mi Salvador, pero hoy lo quiero recibir? Hoy quiero aceptar a Cristo como mi Salvador y a partir de hoy ser iglesia